Bueno, y estamos en el consultorio de la doctora Soledad Firpo, médica infectóloga. Gracias, Soledad, por estos minutos. Siempre, bueno, ayer 27 de junio, Día Internacional del Testeo del HIV. Es importante visibilizar y además que ustedes continúan con el trabajo permanente de testear. Sí, realmente es importante que continuemos con los 2 años que atravesamos de la pandemia. Las campañas de testeo, por lo menos en nuestra ciudad, bueno, como en gran parte de los lugares, disminuyeron. Estaba centrada la atención fundamentalmente en COVID, que así lo ameritaba en ese momento. Y nuevamente volvimos con los testeos y ayer, sí, por el día de la prueba del VIH, hicimos una campaña en la guardia del Hospital Municipal. Y en el centro de testeo, hay un centro de testeo de VIH, hepatitis y enfermedades de transmisión sexual en la Villa Belgrano, en el CAPS, en el Centro de Atención Primaria de Villa Belgrano, en donde también se hicieron un gran número de testeos, como normalmente se hace, pero aumentaron a hacer el número. Es fundamental porque se estima que alrededor del 17% de los pacientes con VIH no conocen su diagnóstico, con lo cual es fundamental, y un 30% de los casos llegan tarde al diagnóstico, a pesar de que sabemos que es una prueba gratuita, confidencial. Realmente se le entrega en mano el resultado al paciente y se le hace un asesoramiento acerca de la situación, y a pesar de esto, de que están en todos los hospitales, de que es un testeo gratuito desde hace muchísimos años, igualmente la gente se testea poco para el VIH. ¿Esto tiene que ver que con miedos, con tabúes? Yo creo que a pesar de todo y de que tantos años de esta pandemia que es la de VIH-Sida, que llevamos más de 40 años, realmente sigue habiendo algo de tabú. Ayer veíamos en el lugar de testeo donde hicimos que la gente pasaba, miraba y no se acercaba mucho. Y cuando uno se acercaba y le explicaba, dice, sí, me voy a testear, pero que salga como en forma natural la consulta a veces cuesta, y más a la gente de mediana edad. Los más jóvenes se atreven más, digo yo. Yo creo que nacieron también con otro tipo de visibilización de la situación, ¿no? Está como un poquito más naturalizado en algunos grupos, y bueno, la idea es eso, ¿no? Tratar de evitar la estigmatización que hemos hablado en otras oportunidades, porque como siempre decimos, tenemos cerca siempre un paciente con el virus, o lo podemos tener, y es una enfermedad de la cual se niega todavía, no se informa que uno la tiene. Igualmente no hay por qué hacerlo, ¿no? Pero no se informa fundamentalmente por el estigma que sigue habiendo, y los que trabajamos en esto tratamos de que esto no ocurra, pero sigue ocurriendo igual. Así que bueno, una vez que se tiene el diagnóstico, también hoy los tratamientos son diferentes. Sin duda. A principios de los 80, mediados de los 80, cuando empezaron los tratamientos, se tomaban hasta 20 comprimidos para tratar de revertir o de frenar un poco la actividad viral. Hoy con 1 o 2 comprimidos, y como mucho 3 comprimidos al día, tenemos una carga viral indetectable. Y ahora hablar de indetectable es igual que hablar de intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que con un periodo mayor a 6 meses de indetectabilidad, en donde hay métodos que detectan una disminución de la cantidad del virus al mínimo que los métodos pueden detectar, lo que es menos de 20 copias por mililitro, nos habla de intransmisibilidad, ¿sí? Por eso carga viral indetectable es igual a intransmisible. Esto nos permitió, después de tantos años, hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo la gestación de un bebé. Antes era por inseminación artificial. Las mamás positivas tenían a través de una inseminación un bebé para evitar el contagio a su pareja, en el caso de que la pareja sea cero discordante, decimos, claro, en donde uno es positivo y el otro es negativo, si no lo contagiaban en una relación sexual gestando un bebé. Ahora eso no ocurre. O sea, está absolutamente demostrado científicamente que eso no ocurre, con lo cual también hay un montón de cosas nuevas y de avances, y se siguen viendo el estudio de la vacuna para tratar de prevenir, que Fundación Huésped también está trabajando mucho en eso. Así que sigue habiendo avances, y los tratamientos, las drogas antirretrovirales, cada vez son menos, tienen menos efectos adversos, son menos lesivas para la salud.
porque son drogas que se tienen que tomar a lo largo de toda la vida. Por ahora, lo único que podemos decir es que es una enfermedad que no tiene cura, sí un excelente control. Cuando uno lleva a cabo correctamente el tratamiento y se hacen los controles, pero podemos controlarla, pero por el momento no curarla. Bueno, gracias en este aspecto, punto y aparte. Tenemos muchos temas de actualidad, solamente con 2 preguntitas te voy a molestar. Soledad, para consultarte, bueno, ¿cómo estamos en tema COVID en el distrito de Coronel Suárez? Con COVID, en las últimas 2 semanas, datos de finales de la semana pasada de región sanitaria, había disminuido casi un 20% en los últimos 14 días el diagnóstico en toda nuestra región sanitaria, que es la región sanitaria 1. Eso lo hemos visto, y los pacientes que tenemos internados, que siempre hay internados, pero por supuesto que no colapsan el sistema de salud, hay entre 4 o 6 internados, a veces menos. Son pacientes que en general tienen algún factor de riesgo, son pacientes asmáticos, EPOC, no alguna otra patología de alteración de la inmunidad o alguna enfermedad oncohematológica o alguna oncológica en general. O sea, hay algo que en general predispone a padecer esta enfermedad. La mayoría son así, también tenemos las excepciones, pero no se internan pacientes jóvenes sanos. ¿Y complica la detección con personas con COVID, con tantas otras patologías, porque no se testea tanto tampoco? En realidad, los pacientes que tienen factores de riesgo en general siempre los testeamos y el paciente consulta, además si no consulta en forma reiterada porque no resuelve el cuadro clínico. Pero es verdad que se está testeando menos. Las personas, en general, los que no tienen factores de riesgo y tienen un cuadro más gripal, suelen quedarse más en su casa, pero hacerse menos testeos. Que antes era tengo tos, dolor de garganta, una secreción nasal, un poco de fiebre o cefalea y consultaban rápidamente para hacerse el testeo. Esto de tener los autotest en la farmacia también ha colaborado mucho para que cada uno se testee en su domicilio y se quede. Esa es la recomendación, que se autotesteen. Que se autotesteen totalmente, que consulte a tu médico si no lo puede realizar, pero si no, que se hagan el autotest totalmente. Perfecto. Bueno, y tan bajas temperaturas, ¿cómo venimos con las otras patologías? Influenza, la cabeza con el virus de la gripe, que es influenza, tanto A como B, realmente venimos a la cabeza con las infecciones. Hay un gran número de casos de influenza que durante el año 2020 y 2021 había disminuido porque el nicho biológico se lo había corrido para todo el lado de COVID, pero no únicamente influenza, tenemos sincitial respiratorio, adenovirus, parainfluenza, o sea, empiezan a surgir todos los otros virus que teníamos en la prepandemia. Claro, el contacto social también nos Totalmente, lleva. Sí, sin duda. Ahora no hay restricciones, los chiquitos van al colegio todos los días, en donde son, siempre decimos, como un caldo de cultivo, y es normal, tienen que generar su inmunidad, y los adultos también, pero percibimos por ahí de que hay un poco más de cuidado, que antes al niño que tenía tos o fiebre, se le bajaba la fiebre y se lo mandaba al colegio, ahora decir, no, bueno, lo dejamos en casa, se queda hasta que se cure, que en realidad es lo que debe suceder, no solamente con COVID, sino con absolutamente todo. Pero bueno, lo importante es tener en cuenta las pautas de la ventilación de los ambientes, continuar con el lavado de manos siempre, porque en el invierno son las respiratorias, pero en el verano son todas las estivales y las diarreas, y siempre el lavado de manos es fundamental. Bueno, y fundamental también la vacunación. La vacunación para influenza en todos los grupos de riesgo, sin duda. Los mayores de 65 años, en aquellos que todos los mayores de 65 años tienen indicación de influenza, los menores con factores de riesgo, cardiovasculares, respiratorios, las embarazadas, los mayores de 6 meses hasta los 2 años, todos esos grupos, todos los pacientes oncológicos, los diabéticos, los obesos, los que fuman, todos son grupos que tienen indicación de la vacuna antigripal. Así que ante cualquier duda, consultar inmediatamente. En forma inmediata, y además de la vacuna antigripal y la de COVID, tenemos la vacuna antineumocóxica, o sea, que evita la neumonía por neumococo. Así que puntualmente, en general, son los mismos factores de riesgo para influenza, con lo cual sugerimos la vacunación conjunta, e incluso puede ser conjunta con COVID o separada. Antes teníamos la restricción que si no se daba COVID, teníamos que esperar un tiempo para las otras vacunas. Ahora se pueden dar en forma conjunta. Bueno, te agradecemos siempre estos minutos. No, por favor, muchas gracias. Adiós.